Último bloque de Plural. Venimos hace tiempo tratando de hablar y de rescatar nuestra identidad misionera, ¿no? Con cuestiones más actuales, con cuestiones más históricas, pero siempre sumergiéndonos en esto de la idiosincrasia misionera, la particularidad misionera, nuestra identidad, y por supuesto que tiene mucho que ver en esto aquellas misiones, reducciones jesuítico-guaraní que estuvieron en esta, no solo en esta provincia, sino en esta región, no sé si dejando o no un legado. Hoy invitamos a Roberto Mac, colega, periodista, escritor, para hablar un poquito del legado jesuítico-guaraní y un poquito de un libro, La clave Zipoli, de su autoría, que la verdad recomiendo, muy buen documento, muy buena investigación, aunque también es una novela, ¿no? Está hecha en clave de novela con algunos datos que resultan sumamente curiosos, misteriosos, ideales para una serie de Netflix. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Vos sabés que me han dicho, ¿por qué no llevaba a Netflix esto y lo hagan? Porque Clave Zipoli es una especie de suspenso, de thriller, digamos, de cómo se desencadena la expulsión de los jesuitas y quiénes fueron los responsables. Netflix, aquí estamos. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo se te ocurre y qué y dónde indagaste? Empezó en una visita con amigos de otras provincias, de Santa Fe, que hacíamos en Loreto, y estábamos charlando y yo estaba mintiendo un poco sobre, había un vaso roto en el museo, y yo le inventé una historia, pero para divertirme, digamos. Claro, Entonces, claro. Veía que prendía mucho, y entonces me dice, ¿por qué no haces algo? Cuando le digo, no, estoy hablando, ¿y por qué no haces algo con eso? Y digo, sí, ¿por qué no? Y entonces sí empecé a trabajarlo, y cuando tuve la idea, que es un proyecto, se llama Cuentos en Ruinas, salió, digamos, pensado con 3 reglas básicas, que eran, se ficciona con datos históricos, y se respetan nombres y todos datos históricos reales, y se ficciona ahí dentro, y cuando no se hace eso, la ficción repite las formas que se escribían entonces. Lo que hay de esa época son las cartas anuas, que las reducciones informaban cada año a su jefatura en provincia, en Buenos Aires o Córdoba, y Córdoba al Vaticano. Y entonces hay un cuento o dos en la clave Zipoli que están escritos en forma de cartas anuas. Y los otros cuentos sí son ficciones ambientados en ruinas, con personajes históricos, y ahí está, digamos. Esa es la temática. ¿Qué investigaste, Roberto? ¿Dónde te metiste y qué encontraste? Es una época muy linda que estamos viviendo, entre otras cosas. Casi todo está en Internet, al margen, digamos, de los autores tradicionales, Furlong, Poenix, y hay muchos libros, digamos, el mismo Quiroga, que vino como fotógrafo a principios del siglo de 1900, como fotógrafo a ver las ruinas de San Ignacio para relevarlas, y hay mucha documentación, pero lo que más hay es ahora, no ahora sino ya hace tiempo, pero ahora son accesibles, son las cartas anuas, están digitalizadas, digamos, y ves cómo era la vida diaria, o sea, por las cartas, por los informes, cómo se vivía. ¿Cómo vivían, cómo producían, cómo se comunicaban? ¿Cuáles eran sus preocupaciones? Qué sé yo, la necesidad de una imprenta, la necesidad de hacer música, la necesidad de instrumentos, la necesidad de conseguir metal, porque acá no se conseguía, para las herramientas, para el hacha. Y la última grande fue la posibilidad de armarse, porque eran atacados ya por los bandeirantes, ese tipo de cosas. ¿Cómo conseguían la pólvora? ¿Cómo hacían las armas? Casi todo lo hicieron ellos, digamos. Se hacían todos en las reducciones. Había gente muy talentosa. Los sacerdotes jesuitas casi siempre son profesionales de otra cosa, digamos. Entonces había ingenieros, arquitectos, músicos, pero gente tremendamente notable, muy capaz. De hecho, el título del libro, Zipoli, era un sacerdote y un músico muy talentoso, que está igualado en la historia con Strauss, con Beethoven, a ese nivel, digamos, nivel de composición. Pero como lo suyo fue la música de la iglesia, no trascendió.
Pero los invito a googlear, que también está ahora en YouTube, la música que hacía Zipoli, y es tremenda, es tremenda. ¿Y el nombre qué tiene que ver? Cada vez Zipoli viene porque en la evangelización la música fue clave, porque hay que partir de que se hablaban idiomas distintos, digamos. Eran sacerdotes que venían con un concepto de mundo distinto, con un concepto, con una forma de comunicarse distinto, y llegaban a un lugar donde, epa, ¿qué hacemos acá? Y pronto descubrieron que la música era bien importante para los guaraníes, Para el pueblo guaraní, claro. Y entonces esa fue la primera comunicación rápida que hizo, y donde más rápido se sumaron también las comunidades, digamos, a ese gran proyecto que era las misiones. Roberto, esta es una idea, puede Sí. ser cierto o no, ¿no? Las personas que empiezan a meterse dentro del tema jesuítico guaraní terminan fascinadas. Sí. Uno empieza por ahí, estamos acá, sabemos, las vemos, no le damos mucha bolilla, y un buen día hay un dato, hay un disparador, Sí. y esos personajes se convierten en fundamentalistas de él. Sí. ¿Por qué crees que pasa? Es que, digamos, Nos convertimos en fundamentalistas, me voy a hacer cargo. Es que para mí hay una explicación, digamos. O sea, es un proyecto que quedó truncado. Partamos de ahí. Fueron expulsados. Fueron expulsados. Claro. Y eso, digamos, fue destruido con el tiempo, por distintas circunstancias históricas, digamos. Y entonces quedó la utopía de que ¿qué hubiera pasado? Sí. Claro. ¿Qué hubiese pasado si eso hubiese tenido continuidad? Y entonces es ahí, digamos. Pero así también, como vos decís que hay defensores, hay también detractores. Hay sí, gente sí, que dice, no, acá estaban los curas y los esclavizaban a los indios y hacían laburar para ellos. Lo dicen. Pero también, digamos, para mí lo que queda, y es esa visión utópica de sociedades que vivían en comunidad, desarrolladas para la época, digamos, y que quedaban truncadas y esparcidas a la deriva, digamos, porque fue violentísima la forma que fueron expulsados los sacerdotes. O sea, fueron expulsados con soldados, con la policía, digamos, fueron sacados. Y ese pueblo quedó totalmente a la deriva y abandonando las misiones, las reducciones. Exactamente. Por ahí, digamos, sí hay una falla de los sacerdotes en cuanto a que por qué no los prepararon para. Pero nadie puede prever la decisión de un rey, de repente, che, bueno, no me gusta más esto, sáquenlo de ahí. Al margen de eso, hubo continuidad en algunos pueblos, en Paraguay, sobre todo, y también en la parte de Corrientes, en Yapeyú, La Cruz, cierta continuidad, pero que también estuvo trunca por la cuestión histórica que siguió. Ya sean las revoluciones de los países, las independencias, los procesos, las guerras, y ahí donde también tuvieron una parte muy importante, digamos, la gente que vivía acá. Roberto, ¿hay o podemos caprichosamente, si se quiere, hacer un paralelo? ¿Hay un legado de ese pueblo o esta es otra sociedad totalmente, se apagó y se encendió otra cosa totalmente diferente, o hay un legado cultural, misional? Vos sabés que es bien interesante el planteo porque hay y no hay. O sea, ¿en qué sentido? Un número, 260 hombres de las misiones integraron los granaderos de San Martín, 260. San Martín, digamos, pero aparte, fíjate este dato, los jesuitas fueron expulsados en el año 1767. ¿Qué año nace San Martín? 11 años después, en una misión. En una misión. En Yapeyú. 11 años después que se van los curas, nace el libertador de toda la región. Que aparte hablaba guaraní. Entendía, y de hecho él fue criado por un ama, digamos, que hablaba guaraní. Él es de esta región, y como él conocía a los de acá, muchos de esos hombres que él conocía los quería para armar su ejército, que fueron los granaderos a caballo, su primer, digamos, experimento armado en Argentina. Entre ellos, Chepollá, digamos, es uno de los más conocidos, que llegó a sargento, que era el que tocaba la trompeta y que murió en una batalla con Brasil. O sea, guerreó toda su vida. Después de San Martín siguió guerreando. Pero la otra parte más fuerte de eso que vos decís, volviendo al tema, es esa gente que vivía acá fue fundamental en el surgimiento de la patria. ¿Por qué? Porque la gente que vivía acá sabía leer, sabía escribir. ¿Y fueron llevados para qué?
la incipiente república necesitaba gente que esté en la aduana, Que tenga, claro. que sepa leer, que sepa escribir. Necesitaba gente que sepa leer y escribir en los puertos. Esa gente fue llevada a Buenos Aires. O sea, mucha gente que estaba acá, que era formada, que sabía, que tenía formación, digamos, por pedir en un lugar como este, en las misiones, poblaron y nutrieron de su conocimiento al incipiente país que nacía. Pero al mismo tiempo, otra vez eso, ¿qué hizo eso? Que esto se despoblara, digamos. O sea, Misiones es un lugar lejos del centro del país. ¿Y qué pasó particularmente en Misiones? Esto primero, los bandeirantes, los brasileños, las invasiones. Las invasiones, claro. De hecho, digamos, Loreto, la reducción de Loreto, prácticamente mira por completo a Loreto Corrientes, digamos. La continuidad de este Loreto nuestro es Loreto Corrientes. Se va para allá. Claro, para huir de este escenario. Y ahí viene lo que vos decías, ¿qué quedó del legado? Sí quedó. De hecho, uno va y reconoce las ruinas, las camina, se entusiasma, lee, investiga. Pero las misiones que conocemos hoy es prácticamente otra cosa. Y es muy interesante porque Misiones estuvo así en un limbo, Andresito, otros procesos históricos, 1820, y después estuvo en un limbo en poder de Paraguay, que Paraguay, Gaspar Rodríguez de Francia lo tenía ahí, pero mandó una guardia, no había gente, no lo poblaron. Y Misiones empieza a poblarse otra vez después de la guerra de la Triple Alianza. Ya con inmigrantes, ya con paraguayos de la frontera del río Paraná. A principios del siglo pasado. Ya con brasileños Claro. del río Uruguay. Y al mismo tiempo, digamos, a mí me pasa que uno recorre la provincia y te encontrás con identidades muy particulares. O sea, a mí me llamó la atención, vos te recorres. Como San Vicente, por ejemplo, estaba tan vinculada a Buenos Aires. Vos decís, Claro. ¿cómo? ¿Cómo los pueblos fronterizos del Paraguay están vinculados con Asunción, con otros lugares? Y cómo, a su vez, otra vez, yo por ejemplo ahora que estoy yendo seguido a profundidad de Fachinal, que está llegando el asfalto ahora, cómo son pueblos que viven otra identidad porque no tenía asfalto y están a 40 kilómetros de Posadas. Están acá. Sí, están ahí. Pero vos entrás y hablás, escuchás tonadas portuguesas, brasileñas, pero esto es más cerca de Posadas que de Brasil. Pero sí, lo que hay ahí es sí, digamos, la fundación. Ambrosetti tira un dato que es interesante. Él viene en 1880 y algo a recorrer Misiones. Y él va a San Ignacio y describe San Ignacio, dice que se hablaban dos idiomas, guaraní y el portugués. Y dice algo de correntino, dice él. Claro. Y castellano es lo de menos. Y Misiones es todo eso, es una mezcla de todo eso. Y después viene lo otro, o sea, las poblaciones que vinieron otra vez de guaraníes y de Embuá, muchos ya no eran aquellos, son otros nuevos que Son llegaron. otras etnias, otra gente. Claro. Exactamente, otros. Y otra vez se pobló otra vez y otra vez nos integramos otra vez. Y entonces el legado nuestro es una mixtura, o sea, es un bolleré, digamos. O sea, tenemos inmigrantes. Eso es Misiones. Para mí eso es Misiones, digamos. Tenemos inmigrante, que el inmigrante otra vez se juntó, se casó. Tenemos el paraguayo, tenemos el brasileño, tenemos los que vinieron de otras provincias, y hace, digamos, su cuestión. Al mismo tiempo, voy a encontrar esto, el legado de las misiones jesuíticas. ¿Qué hubiese sido sí? O sea, yo hasta hoy me encuentro con gente que dice, si hubiese seguido eso, sería un país, una potencia. Probablemente sí. Hasta probablemente otra no. configuración geográfica. Por Totalmente. O sea, el mapa, bueno, es el mapa que llamarle Guarania, sería parte de Paraguay, toda Misiones, la mitad de Corrientes, Parte de Brasil, Río Grande Río do Sul, Grande. Santa Catalina, Claro. parte de Paraná. Y es un país riquísimo, ¿no es cierto? Roberto, ¿me están haciendo señas? Sí. Se quieren ir. Vamos. Nos quedamos sin tiempo. Vamos a seguir hablando porque Ningún hay una problema. segunda parte de la clave Cipolletti y te vamos a volver a invitar para seguir por ahí. Dale. Gracias, Roberto. Muchas gracias Muchísimas gracias. por la invitación.